Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo es graficar una función cuadrática. Entonces, primera parte, vamos a calcular, ¿sí?, las raíces. Entonces, para las raíces vamos a necesitar saber quién es A, quién es B y quién es C, porque vamos a usar la fórmula de Bhaskara. Entonces digo, el valor de A va a ser igual a el que acompaña a la x al cuadrado. Como no hay nada, digo, ¿cuántas x al cuadrado hay? Una sola, entonces el valor de A es 1. El valor de B es el que acompaña a la x. ¿Quién es? 2. Y el valor de C es el término independiente. ¿Quién es? Menos 3. Especial atención, fíjense que puse menos 3. ¿Sí? El signo es el que precede al número. Por eso acá es más y acá es más. Bien, la fórmula de Bhaskara me decía menos b más menos b al cuadrado, la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces voy a escribir menos b. ¿Quién es b? 2. Entonces pongo menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 3. Y todo esto dividido por 2 por a, que a es 1. Entonces ahora digo, esto va a quedar menos 2, ¿sí? Estos eran los valores x1, x2, ¿sí? Entonces x1, x2 va a ser igual. Menos 2 más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 1 por menos 3 me da 12, positivo. Y todo esto va a estar dividido sobre 2. Entonces por último me va a quedar menos 2 más menos 4 más 12 es 16. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces acá queda 4 sobre 2. Entonces de acá vamos a obtener los dos valores de ¿quién? De x1 y de x2, que son nuestras raíces. ¿Cómo lo vamos a sacar? Fíjense que acá tenemos más y menos, es decir, una vez sumando, una vez restando. Entonces, ¿qué va a quedar? Menos 2 más 4 sobre 2. Menos 2 más 4 da 2. Dividido 2, eso da 1. Y ahora, si ya sumamos, restamos. Menos 2 menos 4 menos 6. Dividido 2, menos 3. Bien, ya tenemos las raíces. Ahora vamos a calcular las coordenadas del vértice, ¿sí? Entonces, para las coordenadas del vértice, recuerden que teníamos dos fórmulas. Vamos a calcularla con las dos para que vean que se hace de la misma manera. Entonces, el x vértice yo lo puedo calcular sumando las raíces y dividiéndolas por 2, o lo puedo calcular al x vértice como menos b sobre 2 por a. Entonces fíjense, de acá que me va a quedar, una de las raíces es 1 más la otra raíz, que es menos 3, dividido 2, y esto me da, fíjense, 1 más menos menos 1 menos 3 menos 2, dividido 2, menos 1. Y si hago lo mismo acá, me queda menos, el valor de b es 2, y 2 por 1, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? 2 por 1, 2. Dividido 2, 1. Como es menos, menos 1. De las dos formas obtuvimos el mismo resultado. Por lo tanto, ustedes eligen cuál de las dos fórmulas es la que les conviene. Para hallar el valor del y vértice, lo único que teníamos que hacer era reemplazar en la función, ¿sí?, el valor del x vértice. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el valor de c? El y vértice va a ser igual a, en esta fórmula, en esta ecuación, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar la x por el valor del x vértice. Entonces, en vez de poner x, voy a poner menos 1 al cuadrado más 2 por x, pero en vez de x pongo menos 1 menos 3. Entonces, el y vértice, si hago esta cuenta, esto queda menos 1 al cuadrado, 1. 2 por menos 1, menos 2. Entonces queda 1 menos 2 menos 1, menos 3, menos 4. Y entonces tenemos que las coordenadas del vértice las vamos a encontrar en el punto menos 1 de x, menos 4 de y. ¿Sí? Recuerden que las coordenadas están dadas en forma de par ordenado,
donde la primera componente es la x y la segunda componente es el valor de la y. Bien, ahora ¿qué nos falta hallar? Nos falta hallar la ordenada al origen, que la ordenada la encontrábamos en el valor de c, y c era igual a menos 3. O sea que ¿qué punto es? Es el punto 0 de x menos 3 de y. Y la ecuación del eje de simetría era aquella ecuación x igual al x vértice, y el x vértice, vamos a ver quién era, menos 1. O sea que la ecuación del eje de simetría es x igual menos 1. Entonces vamos a graficar, ahora que ya tenemos todos nuestros valores armados, vamos a graficar. Entonces, trazamos los ejes de coordenadas. Siempre tenemos que respetar la unidad de medida. Si ustedes eligen 1 centímetro, 2, lo que sean, siempre lo vamos a poner a la misma distancia. La unidad la pueden elegir ustedes. En vez de 1 centímetro puede ser medio centímetro, o puede ser 2 centímetros si así lo desean. Eso depende de ustedes. Lo que sí tiene que quedar en claro, ¿sí? Lo que sí tiene que quedar en claro es que siempre tiene que ser la misma. Entonces ahora lo que vamos a hacer es anotar cada uno de estos elementos que hallamos. Entonces empecemos. Las raíces dijimos que es 1 y menos 3. Entonces acá tengo el primer punto, en 1. Menos 1, menos 2, menos 3. Acá tengo la segunda raíz. Tenemos que la ordenada al origen está en 0, menos 3. 1, 2, menos 3. Sabemos que el eje de simetría es una recta de ecuación x igual a menos 1. Entonces vamos a hacer así, para que esto quede bien. Sacamos menos 1, unimos los dos puntos, y tenemos que el eje de simetría pasa por menos 1. Y ahora vamos a hallar las coordenadas del vértice, que las coordenadas del vértice son menos 1 de x, menos 4 de y. Y acá tenemos el vértice. Lo marcamos. Y si queremos podemos hallar un punto de simetría, ¿sí?, con respecto a la ordenada. Recuerden que el eje de simetría divide en dos partes iguales. Una vez que tenemos todos estos puntos marcados, lo único que nos queda es unir cada uno de esos puntos. Unimos todos esos puntos y ahí nos queda la función cuadrática graficada. Bueno, espero que les haya servido.